Ahora, Lutero había probado los tres. De una manera u otra, Lutero había intentado apaciguar el sentido de culpa que tenía a través de los tres caminos y no pudo. Entonces, ¿qué llevó a Lutero al punto de iluminación y de escribir las 95 tesis? Varias cosas. Su confesor, él era ya doctor en teología, era pastor de la iglesia, pero todo, inclusive el clero, tenían confesores, otro. Y su confesor, ante la culpa, el sentimiento de culpa que Lutero seguía diciendo, es que no me libro de culpa. Y su confesor le recetó leer la Biblia. Era una novedad. No se leía la Biblia, ni los cleros. Y Lutero comienza a leer los Salmos, Gálatas, Romanos. Empieza a enseñar esos libros. Algo pasa cuando empieza a leer: el justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En segundo lugar, la venta de indulgencias para perdón de culpa. Recuerde las tres cosas de penitencia: contrición, confesión, satisfacción. Lutero en ese momento habría estado de acuerdo en indulgencias para amortiguar la satisfacción. Si no quiere rezar 1000 Padre Nuestros porque usted robó algo bien valioso y la pena es 1000 Padre Nuestros, entonces pague una indulgencia. Posiblemente Lutero habría estado de acuerdo con esa clase de indulgencia. Pero lo que pasa es que Tetzel y otros vendedores de indulgencia comenzaron a vender las indulgencias para amortiguar la culpa. ¿Entiende la diferencia? Con comprar la indulgencia, usted no solo se libraba de los 1000 Padre Nuestros, sino tu culpa estaba expiada. Oiga usted, la indulgencia viene a estar en lugar de la fe en Cristo. Y en ese momento Lutero está descubriendo la justificación por la fe. Justificados por la fe. Entonces, choca por la providencia de Dios. Tetzel y otros anuncian sus indulgencias para perdón de culpa, justo cuando Lutero está aclarándose en cuanto a la justificación gratuita por la fe en Cristo. Y en tercer lugar, hubo abusos extravagantes de las ventas de indulgencias. El Papa negociaba con príncipes y con obispos, arzobispos de ciertas regiones. Él vendía los derechos, iban a tres partes: el Papa o tercera parte, el arzobispo una parte y el príncipe otra parte. Y hubo negocios chorizos, básicamente, de indulgencias, que era terrible y todo el mundo lo sabía. Y esto también Lutero ya no soportaba, ¿verdad? Máxime que las indulgencias estaban siendo vendidas para cancelar culpa. Entonces, tranquilamente, nadie tenía que sentir siquiera contrición. Usted no tenía que ni arrepentirse, simplemente usted pecó, cómprese la de indulgencia. O sea, deshacía lo que es penitencia, deshacía lo que es el arrepentimiento. Entonces, Lutero dice: no, hay que hablar de esto. Y él escribe las 95 tesis en latín para discutirse entre el clero. El propósito original no era las masas. Lo que pasa es que rápidamente se difundió porque estaba como una mecha seca Europa. Y apenas alguien encendía la mecha y ¡pum! Eso se expandió. Entonces las 95 tesis se trascendieron el propósito original. En las 95 tesis
La explotación papal ante la pobreza tiene solo 2 tesis dedicado a eso. Por eso yo digo que no podemos pensar en Lutero como uno que protesta la explotación. Él sí lo menciona, ¿verdad? Dice, si el Papa supiera cómo se le está trasquilando las ovejas, sacaría de su propia bolsa para la Basílica de San Pedro. Sí lo dice. Pero no es un punto principal de las 95 tesis. Lutero tiene otra carga. La autoridad del Papa sobre el purgatorio sí es cuestionada, porque las indulgencias se basaban en que el Papa tenía autoridad sobre el purgatorio, entonces él podía remitir una indulgencia para que usted no tuviera que pagar en el purgatorio. Y Lutero dice, bueno, eso sí está muy raro, dice, eso la iglesia nunca ha enseñado. No, nunca había enseñado eso. Ahora, la queja principal de Lutero es que las indulgencias crean una actitud peligrosa al minimizar o quitar el temor a Dios y la verdadera contrición ante el pecado. Fíjese el afán de Lutero. Realmente su afán principal es que Roma, con indulgencias y con las otras cosas, había borrado, había apagado el camino al arrepentimiento verdadero. Ese es el afán de Lutero. Tenemos un par de textos bíblicos que seguramente motivaban a Lutero. Cuando Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, Pablo dice en 2 de Corintios 2, 17, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Medrar, yo antes no sabía qué era medrar. Por el contexto obviamente es algo malo. Los que andan medrando, falsificando el evangelio están haciendo algo malo, pero específicamente, ¿qué es medrar? Es traficar con engaño. Trafican con engaño para beneficio propio, falsificando el evangelio. Y Lutero seguramente leía versículos como esto y dice, esto es lo que está pasando. Están traficando el evangelio, pero falsificándolo. Ni siquiera es el evangelio, para el lucro. En Marcos 1:14, ustedes recuerdan cuando Jesús vino predicando el evangelio, ¿cuál era el mensaje? Él decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Desde Jesucristo en adelante, bueno, aún antes en Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles, predicaron el arrepentimiento para vida eterna. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, todos recuerdan, cuando Pedro predica un sermón no sobre el Espíritu Santo, sino sobre Cristo. Cristo ha ganado esto lo que vosotros veis y oís, porque ha sido ascendido a la diestra del Padre, se ha sentado y ha derramado lo prometido. El que ustedes crucificaron y se compungieron de corazón y dijeron, varones, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentíos y sean bautizados cada uno para el perdón de sus pecados. El arrepentimiento era el mensaje y el evangelio llevaba al arrepentimiento, llevaba a compungirse, a temer delante. Varones, ¿qué haremos? En 2 de Corintios 7:10, Pablo habla de la tristeza que es según el mundo y que es según Dios. En 2 de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza
que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lutero tenía una carga, que la teología, la práctica, las indulgencias y todo estaba privándole al pueblo de Dios el camino al arrepentimiento verdadero y por ende la salvación. También las indulgencias creaban la idea que había otro camino para el perdón fuera de Jesucristo. Ustedes se acuerdan lo que Pablo decía, los judíos piden señales, los griegos sabiduría, pero nosotros hacemos ¿qué? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y más abajo Pablo dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano Lutero estaba preocupado por sobre todo por la esencia del Evangelio, la centralidad de Cristo, la necesidad del arrepentimiento sincero y la verdadera fe, la naturaleza de la verdadera fe. ¿Qué podemos hoy aprender de Lutero? Quiero leer algunas de las tesis porque creo que se aplican probablemente muy cerca a nuestra realidad hoy en día. En primer lugar, podemos aprender que vale la pena defender el Evangelio a toda costa como el verdadero tesoro de la iglesia. Escuche a Lutero. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Número 62 de las tesis. El verdadero tesoro, porque los traficantes de indulgencias decían, los tesoros de la iglesia son los méritos de los santos y usted puede tener acceso a los méritos y para perdonar la culpa y para no preocuparse del purgatorio, cómprese la indulgencia. Y Lutero truena diciendo, el verdadero tesoro, la gloria y la gracia de Dios, proclamados en el Evangelio. Empero, dice Lutero, este tesoro es con razón muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. Más adelante, ese es número 63. Más adelante, en los artículos 92 al 95, dice Lutero, finalizando las tesis, que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz, y no hay paz. ¿Podemos aprender de Lutero? Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo, cruz, cruz, pero no hay cruz. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo su cabeza a través de penas, muertes e infierno. Juan Calvino en Ginebra preparaba pastores jóvenes para ir a Francia porque el movimiento estaba creciendo en Francia, muchos estaban aceptando al Señor. Y casi todos los muchachos que enviaban de Ginebra a Francia los mataban dentro de 1 o 2 años y lo sabían antes de salir. ¿Cómo iba a dormir tranquilo Calvino más de 4 horas la noche sabiendo que sus alumnos estaban dando su vida en la hoguera
por causa del Evangelio. Lutero esperaba morir por el Evangelio. Estaba dispuesto a morir por el Evangelio. Es necesario exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno. Finalmente, la tesis 95, y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz. Yo pienso, hermanos, que la iglesia hoy hierra al hablar mucho de paz, paz, cuando Jesucristo dijo: he venido a traer fuego sobre la tierra y una espada. En este mundo tendrás tribulaciones. Sí, Él ha vencido el mundo, pero estamos en el mundo con tribulaciones. Lutero estaba muy claro, y por eso las iglesias en el tiempo de la Reforma enfrentaban muertes si fuera necesario, enfrentaban todos los obstáculos que usted quiera, y se hicieron fuertes y se levantaron, y se tradujo la Biblia en todos los idiomas que nosotros tenemos hoy, por esta gente, a peligro de muerte, a peligro muchas veces. En Francia, con solo tener una Biblia en la casa bastaba para que te mataran. Vale la pena defender el Evangelio a toda costa, hermano. Aprendamos a otros valientes que fueron delante de nosotros. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto, me gusta ese término, el santo evangelio, pero es un poco más, el sacrosanto evangelio de la gloria y la gracia de Cristo. En segundo lugar, hermanos, pensando en nuestro contexto hoy en día y lo que podemos aprender de la Reforma y de Lutero y otros, siempre algunos utilizan la religión para lucrar personalmente. Hoy se necesita escuchar de nuevo a Lutero. En las tesis 63 a 68 dice: este tesoro es con razón muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. En cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente grato, porque hace que los postreros sean primeros. Por ello, los tesoros del Evangelio, del verdadero Evangelio, son redes con las cuales en otro tiempo se pescaba a hombres que poseaban bienes. Los tesoros de las indulgencias, por otro lado, son redes con las cuales se pesca las riquezas, no los hombres. Sutil Lutero, ¿verdad? El Evangelio en otro tiempo pescaba a hombres. Sí, tenían bienes los hombres y traían sus bienes al reino de Dios, al servicio del reino de Dios. Pero las indulgencias son redes solo para pescar la riqueza y no les importa a los hombres. 67. Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. Dice, bueno, traduciendo más o menos lo que Lutero dice, los predicadores de las indulgencias exaltan las indulgencias. Claro, dice Lutero, exaltan el poder adquisitivo de las indulgencias. No obstante, son las gracias más pequeñas. Esa gran gracia de la indulgencia, dice Lutero, en realidad es la gracia más pequeña en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. Y hasta el número 68, no obstante, sí, son las gracias más pequeñas. Número 86. Del mismo modo,
Porque el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Esto yo creo que se podría aplicar a más de uno. Porque se sigue sacando dinero cuando los que sacan el dinero ya tienen y podrían construir sus grandes proyectos. Versículo, ya lo tengo como Biblia. Lutero aquí 28 dice: cierto es, cuando al tintinear, Tetzel decía, al tintinear la moneda en el frasco, el tarro, salta un alma del purgatorio, ¿verdad? Si usted tenía a su tío ahí en el purgatorio, porque tío Bob estaba mal portadillo y seguro le queda todavía bastante tiempo en el purgatorio, le voy a ayudar. Usted se contrista y se compadece del pobre tío. Entonces Tetzel decía: apenas suena tu moneda y no se preocupe, salta el alma del purgatorio y usted lo libera. Pero Lutero toma ese decir y dice: cierto es, cuando al tintinear la moneda cae en la caja, lo que se aumenta es el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, mire, para los que utilizan la religión para lucro, Lutero tenía palabras fuertes. Tesis número 5. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencia, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de las ovejas. Si el Papa realmente tuviera compasión del pueblo, preferiría derribar la basílica que seguirle sacando. Entonces, Lutero como pastor y veía el maltrato no solo teológico, espiritual, sino también económico, que estaba todo revuelto. Él habla fuerte contra utilizar la religión, abusar de la religión, tergiversando su teología para beneficio propio.